Bienvenidos. Este es un espacio del Departamento Nacional de Planeación para compartir información útil para la gestión pública. En esta oportunidad, presentamos el contexto de los decretos para la administración de recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas. Empecemos por esta primera. Y es un repaso del SGP y particularmente de los recursos de asignación especial del Sistema General de Participaciones. SGP es el Sistema General de Participaciones. Y vamos a ver aquí tres cosas: las generalidades del SGP, la asignación especial, que es una partecita del SGP, se llama Asignación Especial para los Resguardos Indígenas, y qué es eso de la administración directa de esos recursos. El Sistema General de Participaciones, el SGP, son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales en el mandato de la Constitución para que ellas cumplan unas funciones que se les asignó en la Constitución. Aquí en la Constitución del 91 se dijo: la nación va a hacer unas tareas, los departamentos van a hacer otras tareas y los municipios van a hacer otras tareas distintas. En el caso de educación, por ejemplo, se dijo: la política educativa y los currículos pertenecen al Ministerio de Educación, pero el pago de maestros pertenece al municipio o al departamento cuando el municipio no está certificado. Y así ha venido operando. Lo que hace el SGP es distribuir los recursos para que esas funciones que se dijo en la Constitución que hacían los municipios y los departamentos las puedan hacer. Porque también sabemos que nos pasa que a veces se le ponen funciones a los municipios pero no se le asignan los recursos. En este caso, las competencias, como las llamamos a esas funciones, son asignadas a esos distintos niveles y se asignan los recursos. Y eso es el Sistema General de Participaciones, asignar esos recursos. ¿Quiénes reciben recursos del Sistema General de Participaciones? Los departamentos, los distritos, los municipios y, a través de los municipios, los resguardos indígenas. Los resguardos participan del SGP, tienen unos recursos que se le asignan al resguardo, solo que la administración la hace el municipio y en algunos casos el departamento. Esta es la distribución de los recursos del SGP. En esta parte está lo que llamamos la distribución sectorial. En esas competencias que les decía hace un rato, los municipios tienen tareas en educación, en salud y en agua potable. Lo que hace el SGP es enviarles recursos para que puedan hacer sus tareas en educación, en salud y en agua potable, con unos montos distintos. Casi el 60% de los recursos que recibe el municipio se deben destinar a educación. Casi el 25% se deben destinar a salud, el 5.5% a agua potable y saneamiento básico, y el restante para algo que se conoce como propósito general, que son todas esas tareas que no son educación, salud ni agua potable, que los municipios han puesto en sus planes de desarrollo, digamos, de alguna manera son recursos de libre inversión para que los alcaldes y sus equipos puedan ejecutar recursos en otras áreas: primera infancia, adolescencia, productividad, medio ambiente. Ahí, digamos, están el resto de recursos y son cerca del casi el 12%. Estos, por supuesto, no son los únicos recursos que tienen los municipios. Esos son solo los del Sistema General de Participaciones que vienen con esa destinación. No puede un municipio decir que va a utilizar recursos de educación para otro uso distinto que no sea el que el Sistema General de Participaciones les dice. Y a la izquierda de ustedes lo que tenemos son las asignaciones especiales. Por eso es que hablamos de los recursos de asignación especial. Una de las asignaciones especiales son los recursos para los resguardos indígenas. Esos recursos les pertenecen a los resguardos, pero los administra el municipio. Y ya vamos a ver cómo funciona esa administración.
son cerca del 0.52%, medio punto porcentual de todos los recursos del SGP, que para este año alcanzan los 157.000 millones de pesos en todo el país. Pero también algunos municipios, y por eso son de asignación especial, porque esto no va a todos, esto va a los municipios que tienen resguardo, por supuesto, pero también a los municipios que son ribereños del río Magdalena. Se les asignan menos el 0.08% de todo el SGP para que hagan obras de mitigación, estudios y, digamos, temas relacionados con el río Magdalena. Esos son unos recursos muy pequeños para un número especial de municipios que en esta vigencia, en este año 2015, ascienden a la suma de 24.000 millones de pesos. Por eso es una asignación especial. No todos los municipios reciben recursos por este concepto. El tercero es el Fondo de Pensiones Territoriales. Algunos de ustedes de pronto han escuchado hablar del FOMPET. Antiguamente, antes de la reforma del Sistema General de Seguridad Social, los departamentos y los municipios tenían fondos pensionales y pensionaban gente. Lo que terminó pasando después de la reforma, dijo, ya no hay regímenes especiales salvo para los maestros, fuerzas militares, el resto de las personas, ya los funcionarios públicos, hace parte del Sistema General de Pensiones como todo el mundo. Sin embargo, quedaron allí unas deudas aún de los municipios. Hoy hay pensionados por los municipios, maestros pensionados o por los departamentos, o algunas personas que trabajaron y cuando se pensionen, una partecita de la pensión la van a pagar estos recursos. Por lo tanto, lo que hace esa asignación especial es a aquellos que tienen deudas, generarles un ahorro del 3% a ese fondo de pensiones para que cuando estas personas se pensionen en el año 2020, 2030, puedan sacarse de allí esos recursos para financiar esas pensiones. Y en una de las reformas se incorporaron recursos para alimentación escolar. Eso sí lo reciben casi todos los municipios y los distritos, y lo que busca pues es financiar el programa de alimentación escolar, y esos recursos son de cerca de 150.000 millones de pesos para todo el país. Bien, claro hasta ahí. Esta es la composición de los recursos del SGP, recursos que la nación transfiere a departamentos y municipios para hacer estas tareas, estas y no otras. Cosas adicionales que se quieran hacer, se pueden hacer con los recursos de propósito general, pero eso le aplica solo a las alcaldías y a las gobernaciones. Gracias. La distribución de recursos en el Sistema General de Participaciones ha venido creciendo y eso tiene unas fórmulas y eso está en la Constitución. A veces, cuando uno ve ese cuadrito, puede no estar de acuerdo y decir, no, pero debería ser menos para educación, pero deberíamos invertir más en salud, pero deberíamos poder crear otro sector. Eso es una disposición desde la Constitución. Por lo tanto, cada reforma que se hace a través de un acto legislativo y no es, digamos, como reformar un decreto. Solo para que lo tengan en el radar, los recursos han venido creciendo y tienen una fórmula de crecimiento, es decir, cada vez más de manera progresiva los municipios y los departamentos van recibiendo un poquito más de recursos. Entre el 2002 y el 2007, ese crecimiento era por lo menos la inflación, el IPC, más 2 puntos porcentuales. Después hubo una reforma y entre el 2008 y el 2016, es decir, al próximo año, crecen esos recursos como crece la inflación, más 3 puntos porcentuales, se incrementó un punto, pero adicionalmente se incrementaron unos puntos adicionales a educación. La mayor parte de los recursos del SGP, como vieron, se van a educación. Y cuando la economía crece a más del 4%, se asume que los ingresos de la nación también crecieron en ese porcentaje y lo que se hace es que se destina ese crecimiento adicional para atención de programas a primera infancia. Seguramente ustedes conocen el COMPES 115, el 123, el 152, esos COMPES distribuyeron esos recursos adicionales y esos iban también con una destinación específica, solo para programas de primera infancia. No es todos los años,
solo pasa cuando la economía crece a más del 4%, y solo va a pasar hasta el año 2016, porque el año 2016 termina esta reforma y vamos a volver a la fórmula de el crecimiento es una variación porcentual de la manera como crezcan los ingresos de la nación. Si los ingresos de la nación crecen mucho, pues el SGP distribuirá más recursos. Si los ingresos de la nación no crecen o decrecen, pues lo que vamos a recibir va a decrecer. Pero como les digo, la fórmula está vigente hasta el año próximo, lo que quiere decir que si la economía crece en el 2016, pues en el 2017-18 llegarán esos recursos que siempre tienen un rezago. Siguiente. ¿Cuáles son como los roles y las entidades que participan en este proceso de administración de recursos del SGP? En primer lugar, Hacienda, que es la entidad que define cuál es el tamaño de esa bolsa que hay que distribuir. Hacienda se sienta y hace unos cálculos macroeconómicos y dice, para el año 2015, lo que vamos a tener es tanta plata. Y eso, digamos, hace parte del presupuesto que se aprueba anualmente en el Congreso, y Hacienda define ese valor. Dice, lo que vamos a tener es cerca de 30 billones de pesos, es el SGP completo este año. Esa es la tarea de Hacienda, decir cuál es el tamaño de esa bolsa. Los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Vivienda y Agua Potable, lo que hacen es definir los criterios para que Planeación Nacional pueda distribuir esos recursos. Entonces dice, les vamos a dar más recursos a aquellos municipios que tienen una tasa de rezago, una tasa de cobertura neta más baja, en fin. Ellos cada año definen los criterios, generalmente no los cambian mucho, pero con esos criterios, Planeación Nacional, lo que nosotros hacemos es distribuir esa bolsa. Entonces, las tres tareas nuestras es recibir los criterios de los ministerios y aplicar unas fórmulas y decir cuánto le toca a cada departamento y cuánto le toca a cada municipio y a cada resguardo. Luego, esa distribución la llevamos al COMPES y mostramos y decimos cómo va a quedar la distribución, cuánto va para educación, cuánto va para cada departamento, cuánto va para cada municipio, y cuando el COMPES aprueba, que es este cuarto paso, Planeación Nacional le comunica a través de ese documento COMPES a las entidades territoriales cuántos son los recursos para esa vigencia y cómo están distribuidos. Y ya después viene el giro de los recursos, que lo hace Hacienda, y el seguimiento y monitoreo, que lo hace cada entidad. Ministerio de Educación controla, reporta y da directrices sobre el 60% de esos recursos, Ministerio de Salud sobre el 15%, 25%, perdón, y Agua Potable sobre el 5%. Y esos recursos, muy importante saberlos, no se giran todos al tiempo, se giran en 12 doceavas, se giran mensualmente. Entonces lo que hacemos es un COMPES de distribución por las 11 doceavas, y la última es ya, digamos, para terminar de cuadrar, porque esos recursos hacen parte como de una proyección. Me voy a referir particularmente a estos recursos que están sombreados, a esos 157 mil millones de pesos que hacen parte de la asignación especial. No voy a hablar de los temas de salud, de educación, de agua potable, de propósito general, sino particularmente de esa asignación especial, que es de donde salieron los nuevos decretos. ¿Quiénes son los beneficiarios de esos recursos? Todos los resguardos legalmente constituidos, reconocidos por el Ministerio del Interior, por el INCODER, por el IGAC, por todas las entidades que hacen parte de ese reconocimiento, que se los entregan a Planeación Nacional, les dicen, mire, estos son los resguardos. Tenemos 765 resguardos recibiendo recursos en 220 municipios, 227 municipios, y en 12 áreas no municipalizadas. Ustedes saben que hay algunos departamentos como Guainía o Amazonas que tienen unas áreas que no hacen parte de un municipio, que se llaman corregimientos departamentales, y en ese caso los recursos de esos resguardos que están en esos corregimientos departamentales no les llegan al municipio, les llegan a la gobernación, y la gobernación hace la tarea que hace el municipio. Pero hoy se distribuyen los recursos para resguardo, se puede saber en el COMPES cuántos recursos van para tal o cual resguardo, pero lo que ocurre
es que esos recursos se le giran al municipio y ya vamos a ver cómo se ejecuta esa plata. ¿Cómo se distribuye? Se suma la cantidad de la población que vive en resguardos, no de toda la población indígena, sino de la población que vive en resguardos, y se hace un porcentaje, bueno, este resguardo qué porcentaje tiene del total de la población, y sobre eso se asigna, digamos, a prorrata sobre los 157 mil millones de pesos. Si un resguardo tiene el 10% de la población, pues tendrá el 10% de los 157 mil millones de pesos. Sin embargo, el acto legislativo del 2007 lo que dice es, sin embargo, se estaba viendo que los resguardos estaban perdiendo población. Y lo que se dijo es, no puede garantizarse menos de los recursos que estaban recibiendo en el año 2007. Entonces les pongo un ejemplo. Fíjense en el primer renglón, el resguardo La Palma en el municipio de Apartado de Antioquia. En el año 2007 recibía 19.993 millones de pesos, perdón, 19 millones de pesos, casi 20 millones de pesos. Con la regla con la que se distribuyó el año pasado, a ese resguardo le corresponden 25 millones y medio de pesos. Es un resguardo pequeño, 216 personas. En esos casos, lo que uno ve es que entre el 2007 y el 2014, ese resguardo aumentó la cantidad de recursos que recibe. Pero por el contrario, miremos un ejemplo del Cauca, el resguardo Mozoco en Páez Belalcázar. Es un resguardo que en el año 2007 recibía 213 millones de pesos, 213, casi 214 millones de pesos, y si aplicáramos la regla de ahora, le corresponderían 194 millones de pesos. Pero como el acto legislativo dijo, en ningún caso puede ser menor a lo que recibían en el 2007, lo que se distribuyó en 2014 son 213 millones de pesos. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Y si llega a ser menos de lo que recibía en el 2007, asignamos lo que tenía en 2007. Digamos, asignamos el mayor valor entre el 2007 y este año. Siguiente. Y esta es, y por eso la importancia de estar en este escenario hoy, porque el departamento del Cauca es el segundo departamento que más recibe recursos por asignación especial indígena. El primero es La Guajira, con el pueblo guayú, cerca de 37 mil millones de pesos, y el Cauca es el segundo, con 33 mil millones de pesos, casi doblando al departamento de Nariño. Entonces, el tercero recibe la mitad de lo que recibe el Cauca, o mejor, de lo que reciben los resguardos del departamento de Cauca. Por eso es tan importante que hablemos en este departamento y para estos resguardos de los nuevos decretos que permiten la asignación especial. Entonces, ¿qué es eso? Cada vez que ustedes vean esa sigla ya enredada, nos estamos refiriendo a asignación especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas, o sea, el cuadrito sombreado que teníamos aquí hace un rato. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en el plan de desarrollo anterior se dijo que los recursos de la asignación especial de los resguardos indígenas podían ser de libre destinación. Antes tenían unas restricciones y a partir de ese momento se dijo, los resguardos son libres de definir en qué invertir esa plata, en tanto existan proyectos de inversión. Si hay un proyecto de inversión y ese proyecto de inversión está relacionado con el plan de vida o el documento que tengan los pueblos sobre para dónde van y cuáles son sus expectativas, para el gobierno nacional y para los municipios debería ser transparente cómo los ejecuten. Insisto, en tanto existan proyectos de inversión. Lo que sí no puede es un resguardo, recibir los recursos y gastarlo en otra cosa que no sea un proyecto de inversión formulado. Por eso íbamos a hacer mucha insistencia en proyectos de inversión y en los planes de vida. ¿Qué hizo al final esta disposición? Pues ampliar las posibilidades que tenían los resguardos para invertir recursos. Siguiente. De modo que con esa disposición se generaron unas nuevas reglas que ayudan a los resguardos a ejecutar sus recursos a través, insisto, como es hoy, de los municipios y de los departamentos. Lo primero
es que solo se ejecutan recursos a través de proyectos de inversión. Segundo, esos proyectos de inversión deben estar bien formulados. Y ahorita vamos a ver qué es un proyecto de inversión bien formulado. Tercero, esos proyectos deben estar incorporados en el plan de vida o deben estar, digamos, incorporados de acuerdo con los usos y costumbres de cada resguardo. Y cuarto, deben estar incluidos en el contrato de administración. Como los recursos son de los resguardos, pero los administra el municipio, lo que tienen que hacer es sentarse, hacer un convenio, presentar esos proyectos de inversión, el municipio los incorpora en el convenio y empieza a ejecutar los recursos, bienes y servicios que después recibe el resguardo. A partir de los decretos, lo que se espera es que ese paso se elimine para aquellos resguardos que cumplan unos requisitos. Quiere decir eso que los recursos ya no se girarían al municipio, sino que se girarían directamente a una cuenta del resguardo, a aquellos resguardos que pasen unos requisitos que vamos a ver en la tarde. Y se habilita a los resguardos para que hasta el 10% de los proyectos se puedan ir en gastos operativos que son de ejecución directa. Por ejemplo, un resguardo que recibe 220 millones de pesos, tiene un proyecto de inversión de 50 millones de pesos. Ese proyecto de inversión de 50 millones de pesos puede gastar hasta 5 millones de pesos en contratación de equipo administrativo, de computadores, de papelería, digamos, de todos esos gastos operativos. Los otros 45 se tienen que ir a la función del proyecto. Siguiente. Por lo tanto, la clave aquí es tener buenos proyectos. La clave es que los resguardos hagan un esfuerzo por definir cuáles son sus proyectos de inversión, alinearlos con el plan de vida y poderlos implementar, bien sea a través de la alcaldía o directamente si aprueban el proceso que vamos a ver en la tarde. ¿Qué es un buen proyecto? Al final, un buen proyecto es uno que se pregunta por qué se quiere hacer lo que se quiere hacer, y eso define el problema y la naturaleza del proyecto. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Yo quiero hacer aquí un programa de cultivos tradicionales, ese es el proyecto, pero hay que definir qué es lo que se quiere hacer. ¿Cuánto se quiere hacer? Con ese programa vamos a cubrir tantas hectáreas o tantas fanegadas o como lo quieran llamar, pero definan una meta. ¿Qué es lo que quieren hacer con ese programa de rescate de la agricultura tradicional? ¿Cómo se quiere hacer? Entonces vamos a preparar los suelos, vamos a capacitar a las familias, vamos a entregar insumos, vamos a entregar semillas. Esos cómo ustedes los definen, pero defínanlos. Deben decir cómo lo quieren hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? Entre enero y febrero vamos a capacitar, entre febrero y marzo vamos a comprar los insumos, entre marzo y abril vamos a preparar la tierra, lo que quieran. Definan un cronograma. ¿Cuándo quieren hacer esas actividades que acaban de definir? ¿A quiénes? Con este proyecto vamos a vincular a 150 familias, a 200, a 500, a las que sean. Definan quiénes son los beneficiarios. Entonces serán familias que tengan niños o familias que tengan adultos mayores, lo que quieran. En eso el gobierno nacional no define, pero sí es importante que ustedes miren a quiénes van a beneficiar. ¿Quiénes lo van a hacer? Lo vamos a hacer con tal asociación, lo vamos a hacer con tal grupo de familias, en fin. ¿Con qué? Entonces definen cuáles son los recursos materiales y qué elementos necesitan para desarrollar esas actividades y cómo lo van a financiar. Entonces ese proyecto vale 80 millones de pesos. Y ustedes ya pueden decir que si reciben recursos del SGP, pues les alcanzan los 80 millones de pesos. No van a plantear un proyecto de 1.000 millones de pesos si lo que reciben son 200. ¿Sí? Ese es, al final, digamos, no es una cosa muy difícil, pero lo que sí implica tener es como mucho orden en qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Siguiente. Esto lo vamos a ver con más detalle en la tarde. Está en el artículo 32 de uno de los decretos y lo que dice es ¿qué debería tener un proyecto? Un buen proyecto debería tener mínimo una información básica sobre el resguardo. Cómo se llama, en dónde queda ubicado, en qué departamento, en qué municipio.
cómo se llama el proyecto, cuál es el nombre, cuál es el problema que va a resolver ese proyecto, por qué hay que hacerlo, cuál es la justificación de ese proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cómo vamos a medir esas metas, que son los indicadores. Siguiente. Ese proyecto, ¿en dónde está? ¿Es un proyecto de salud? ¿Es un proyecto de agricultura? ¿Es un proyecto de bienestar social? Eso es lo que llamamos el sector. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y cuánto van a financiar con recursos del SGP para ese proyecto? Porque puede que no sea, digamos, puede haber aportes de la comunidad o puede haber otros recursos, cooperación internacional. No necesariamente todos los proyectos se financian con SGP, pero ustedes sí pueden decir que cuando formulan un proyecto y ese proyecto de la agricultura tradicional que les acabo de hablar, tiene 80 millones de SGP, tiene 20 millones de aportes de la comunidad y tiene 10 millones de un proyecto de cooperación internacional. Eso es lo que debería poderse identificar. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona hoy? Hoy funciona, como les he dicho ya varias veces, los recursos son del resguardo, pero la administración es del municipio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es firmar un convenio entre el resguardo y el municipio para ponerse de acuerdo en cómo se ejecutan esos recursos. Eso es la celebración de un contrato entre las autoridades del resguardo y el municipio. Sin ese contrato, ningún alcalde puede ejecutar recursos, porque ese es el acto administrativo, esa es la ordenación del gasto, eso es lo que protege al alcalde de decir, yo puedo gastar estos recursos. Si no firman el convenio, por más que quiera el alcalde, no puede ejecutar los recursos. No es una terquedad de los municipios no ejecutar recursos cuando no hay un convenio, es que sencillamente no pueden hacerlo. Por eso era tan importante antes firmar los convenios. ¿Y cómo se firmaban los convenios? Haciendo los proyectos, incorporándolos en el convenio, enviando el convenio al Ministerio del Interior en el mes de enero, todo eso se hacía hasta diciembre, se enviaban los convenios y a partir de eso, con los convenios claros, entonces a medida que el municipio iba recibiendo los recursos, los iba ejecutando. Eso generó muchos problemas y de ahí quizás la razón por la cual estos decretos intentan eliminar ese paso, garantizando cada vez más autonomía de los resguardos, pero también con unas responsabilidades. Siguiente. Entonces, ¿cuáles eran las tareas? El resguardo lo que hacía era priorizar los recursos y decir, esta plata que me va a llegar por el SGP me la voy a gastar en A, B y C. Formulaba los proyectos de inversión, eso que acabamos de ver, qué es lo que voy a hacer, para cuántas familias, en cuánto tiempo, con cuáles actividades. Hacía control social a la contratación y a que efectivamente eso que habían definido se lograra y recibían los bienes y servicios. Si era un proyecto que no sé, tuviera un servicio, al final quien lo recibía era la comunidad. Y si eran bienes físicos, computadores o adecuaciones locativas y ese tipo de cosas, pues recibir esos bienes. ¿Qué hacía el municipio? Tenía la facultad, desde la ley 715, de administrar esos recursos y hacía el proceso de contratación. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo administraba? Porque era sobre el ente que se podía hacer el seguimiento y el control. Entonces ellos podían expedir un CDP, hacer un acto administrativo, hacer una licitación, hacer una contratación directa, lo que fuera que hicieran. Y contrataban y aplicaban las normas contables y todas las normas de control fiscal que le aplican a los municipios y que cuando los resguardos empiecen a administrar sus recursos les van a aplicar. Y una vez recibiera de esos contratistas los bienes y servicios, lo que tenía que hacer era entregarlos a los resguardos. Esas son como las dos tareas. Y todo esto mediado por el contrato de administración de recursos. Así opera hoy. ¿Cuáles eran también las responsabilidades de los alcaldes y los gobernadores? Para ejecutar esa plata tenían sí o sí que atenerse a la ley 80 de contratación pública y al decreto 1150
que dice cómo se contrata. El alcalde no puede contratar de cualquier manera. Los equipos municipales, así sean recursos de los indígenas, no puede contratar de cualquier manera, tienen que hacerlo a través de la ley 80. Cuando los resguardos administren sus recursos, también tendrán que hacerlo con la ley 80. Ahí nada que mi cosmovisión y que nosotros entonces por nuestros usos y costumbres administramos así y así. No. Apenas ustedes administren sus recursos, gástense lo que quieran. En tanto sea el plan de vida, formulen un proyecto y cumplan las normas de contratación. Y otras adicionales, el principio de anualidad. Ustedes no pueden guardar plata de un año al otro. La plata de ese año es para gastar ese año. No es para ahorrar, para gastar en 3 años. Esas reglas les aplican a los alcaldes y les van a aplicar a los resguardos cuando administren sus recursos. Los alcaldes también tenían que tener una cuenta especial para esos recursos y llevar una contabilidad independiente para poder decir, poder mostrar qué hicieron con los recursos de los resguardos y no mezclarlo con otras platas de la alcaldía. También los alcaldes podían definir si algunos impuestos locales, alguna estampilla o el ICA o las tarifas del impuesto de industria y comercio, que es el ICA, le aplicaban o no a los contratistas que ejecutaran los recursos de asignación especial. En muchos casos no les cobran nada, pero en otros casos el municipio puede decir, a estos recursos les voy a aplicar tal tarifa del ICA y quedan grabados. Y eso lo podían hacer, no es algo que no lo pudieran hacer, y existe un concepto del Ministerio de Hacienda que les faculta para hacer esas cosas. Y por último, debía llevar registros administrativos y contables separados para estos recursos, porque por ejemplo, si compraba activos con los recursos de la asignación especial, pues no eran activos para el municipio y no iban al balance del municipio, son activos que iban para el resguardo. Por eso, esta tarea de llevar registros especiales e independientes con estos recursos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, recordemos, hoy ¿cómo se ejecutan los recursos? Son de los resguardos, pero administra el municipio. Para ejecutar, tienen que ser con proyectos formulados que le apunten al plan de vida y que suscriban un convenio con el municipio. Y el municipio tiene la tarea de administrar y el resguardo tiene la tarea de definir qué y recibir. Eso es, digamos, los mensajes principales de esta segunda parte. Tercera, ¿qué es eso de la administración directa? Entonces, les cuento y lo vamos a ver con detalle en la siguiente presentación. Hay 2 decretos. Uno que salió en octubre, que se llama el 1953, que le permite a los territorios indígenas y particularmente a los resguardos administrar recursos de todo el SGP. Ya lo vamos a ver, de todo ese cuadro que les mostré al principio, de educación, de salud, de agua potable y de asignación especial. Y hay otro que es el 2719, que es el de Planeación Nacional, que solo habla de los requisitos que tienen que cumplir para administrar lo de asignación especial. ¿Es claro? Puede parecer confuso. Volvamos al cuadrito del SGP grande. Lo voy a decir de nuevo, pero de otra manera. 2 decretos salieron el año pasado. El 1953 dice que los resguardos pueden administrar recursos en educación, en salud, en agua potable y no más. Y bueno, y tienen otras cosas que no tienen nada necesariamente que ver con el SGP. Y el 2719, que es el de Planeación Nacional, dice cómo deben hacer para administrar los recursos de esta partecita nada más. Ya lo vamos a ver seguramente con detalle, pero esos son los 2 decretos que nosotros expedimos, señor. Entonces, ahora sí, retomemos. ¿Qué es eso? Entonces, que esa cajita que les mostré allá, esos 157.000 millones de pesos, hoy existe la posibilidad de que los resguardos, si cumplen unos requisitos, administren directamente esos recursos y ya no pasen por el municipio. Deberían poderse hacer como lo hace el municipio. Digamos, cuando un municipio no ejecuta todo, hace un trámite presupuestal y adiciona
esos recursos en el próximo periodo, pero además tiene que cumplir unos requisitos que se los aprueba Entiendo Hacienda. Acá seguramente va a ser eso. Si el municipio tiene saldos de un resguardo que no ha ejecutado y el resguardo se habilita para administrar directamente esos recursos, el municipio se los tendrá que girar. Ese ya es un acuerdo entre el municipio y el resguardo, que verifica Hacienda y verificaremos nosotros en el DNP. Pero cualquier cosa que no cumpla el principio de anualidad, pues va a tener que hacer, digamos, lo que está previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para habilitar esos recursos a la siguiente vigencia o dejarlos como reservas y bueno, digamos, ya nos ponemos un poquito más técnicos en ese manejo presupuestal, pero sí hay posibilidades, digamos, la respuesta es sí se pueden pasar a la siguiente vigencia cumpliendo lo que el Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que se debe hacer. Bien, ¿qué hacen estos decretos? Y vámonos por el primero, el 1953. Lo que hace este decreto es crear un régimen especial para que los territorios indígenas, digamos, empiecen a consolidarse. Y ya más adelante les voy a hablar de algunas cosas que se han hecho ahí al respecto, pero eso es básicamente lo que hace, e incorpora una serie de principios que fueron discutidos con las organizaciones indígenas sobre la autonomía, la diversidad étnica, la identidad propia, que, digamos, obligan al gobierno a pensar de una manera diferente cómo es esta administración de recursos. Permite, y esto es una figura nueva, que los resguardos que no cumplan los requisitos se asocien. 2 o 3 resguardos pueden hacer una asociación de resguardos, que es una figura nueva de este decreto, donde suman esfuerzos, suman experiencia, suman capacidades y se presentan para administrar los recursos. Eso es llamativo, pero tiene unas reglas muy claras de cómo se deben asociar. Y contempla que los resguardos puedan administrar el sistema educativo propio con esos recursos de educación, el sistema de salud propio con esos recursos de salud, los recursos de agua potable y saneamiento básico, pero además que puedan firmar convenios con el ICBF para semillas de vida o lo que nosotros llamamos primera infancia, que no son recursos del SGP. La atención a la primera infancia son recursos del presupuesto general de la Nación, que la Nación las pone en cabeza del ICBF y que lo que hace este decreto decir es: ICBF ponga unas reglas para firmar convenios con los resguardos que cumplan los requisitos para hacer semillas de vida o primera infancia. Entonces fíjense que no es solo el SGP. Cuando cumplen los requisitos en educación, pueden tener el sistema educativo propio. Cuando cumplen los requisitos en salud, el sistema de salud propio. Y cuando cumplan los requisitos, pueden administrar recursos del presupuesto general de la Nación, del ICBF. Listo, siguiente. Esto es como normalmente ustedes, o mejor, los resguardos planean los recursos. Esto no debería cambiar. Ustedes tienen unos planes de vida, tienen unos principios rectores del plan de vida o el documento que tengan los pueblos, son el principio rector de para dónde van a ejecutar los recursos. Luego deberían hacer un presupuesto anual basado en esas necesidades, identificando los sectores, y para eso les ayuda mucho los proyectos. Tercero, ese presupuesto lo deberían aprobar en la Asamblea General o en el mecanismo de gobierno que tenga cada resguardo. Cuarto, una vez aprobado, pueden ejecutar ya esos recursos, y lo que hacían era tener los proyectos para ir a firmar con el alcalde. Lo que va a cambiar es que este paso ya no se haría, sino que tendrían que hacer una solicitud a Planeación Nacional cumpliendo unos requisitos que ya vamos a ver con detalle, y de ser aprobada esa solicitud les llegan los recursos directamente para hacer eso que definieron ahí. ¿Claros? Siguiente. Bien, el decreto también pone tareas a las entidades del gobierno nacional.
le pone la tarea al Ministerio del Interior, a nosotros en planeación, a educación, a salud, al ICBF, para que brinden asistencia técnica a los resguardos que quieran administrar sus recursos. Entonces nosotros tenemos la tarea de hacer esto, de venir a contarles, de venir a decirles cuáles son los requisitos, cómo lo hacen, cuáles son los tiempos, ese tipo de cosas. Y a las secretarías departamentales les pide que ayude también a hacer esta distribución. Por eso, y en razón a esta tarea, es que la Secretaría Departamental de Planeación hace este taller, cumpliendo esa tarea de brindar capacitación, asesoría y asistencia técnica. Bien, administrar recursos directamente, seguro es muy bueno, pero deben saber que todo lo que les aplica a las administraciones municipales les va a aplicar ahora a los resguardos. Entonces, el control fiscal que la Contraloría General de la Nación, a través de esa resolución que se las dejo ahí, 6368 del 2011, y dice cómo es que va a controlar los recursos en los municipios, cuando los resguardos administren recursos, esto les aplica. Entonces, nada de que es que la cosmovisión y que nosotros aquí, nuestros usos y costumbres, no es que la Contraloría no nos mire, no. Son recursos públicos, tienen la autonomía de gastarlos en el bienestar de su población, pero tienen la responsabilidad de cumplir las normas de control fiscal que diga la Contraloría. Esos son reportes, son formas de contratación, es cumplir con esos requisitos que les he contado antes. Siguiente. Y también hay una estrategia de seguimiento, monitoreo y control del SGP que también se creó en la Constitución y que tiene dos tareas fundamentales. Una, le pide a Planeación Nacional que haga monitoreo. Eso lo hacemos hoy con las administraciones municipales, y aquí el doctor Luna nos habló del FUT. Ese monitoreo se hace a través de diligenciar los formularios del FUT, que son tan a veces duros para los equipos de los municipios, para los secretarios de planeación llenar ese FUT. Nosotros estamos trabajando en una estrategia para ver si lo hacemos más sencillito, porque si ustedes hablan con cualquier funcionario de la oficina de planeación de cualquier municipio, el FUT es una cosa que es compleja. Pues bien, es a través del FUT que Planeación Nacional hace monitoreo. Por lo tanto, cuando los resguardos administren recursos, tienen que diligenciar el FUT. Y es una cosa que es compleja. Ahí esperamos que los secretarios de planeación y los equipos que aquí nos acompañan, que los alcaldes que aquí nos acompañan, les apoyen, les enseñen a los resguardos cómo llenar ese FUT. Pero con el FUT se hace monitoreo. Con el FUT, Planeación Nacional identifica unas alertas. Si Planeación ve que algunas cosas no se están ejecutando adecuadamente, que hay rezagos en la contratación, genera una alerta y hace unas, siguiente, déjame pasar un poquito, y hace un monitoreo de campo. Va al municipio y revisa cómo se están ejecutando los recursos. Si ve razones suficientes para generar unas alertas, le genera unas alertas a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, y le dice, en el municipio X estoy viendo estas situaciones de riesgo. Y Hacienda hace dos cosas. Una labor preventiva, y es que monta como un plan de mejoramiento para decir, oiga, aquí hay unas cosas que no se están cumpliendo. ¿Y cuáles son esas situaciones de riesgo? Que no haya reporte en el FUT, gravísimo. Un municipio que no reporta en el FUT no se puede hacer monitoreo, alerta de inmediato. Que los proyectos no estén bien formulados, que los recursos no se estén ejecutando para lo que se dijo en los proyectos, que no se estén usando las normas de contratación. Si ustedes miran el decreto 028, que era lo que estaba en la diapositiva anterior, ahí dice, el decreto 028 dice cuáles son esas alertas. Hacienda con esas alertas genera un plan de mejoramiento, y si el plan de mejoramiento funciona, no pasó nada, se siguen ejecutando los recursos. Si el plan de mejoramiento no funciona, Hacienda adopta unas medidas correctivas, que básicamente son tres. Una, puede decidir hacer giros directos. Entonces, un municipio o un resguardo
que tiene contratado a alguien y le tiene que pagar, pero vía ese monitoreo y esas alertas se evidencia que ahí hay un riesgo, Hacienda puede decidir que ya no le manda la plata al municipio para que le pague a ese tercero, sino que le gira directamente a ese tercero. Ese es una de las medidas correctivas que puede tomar Hacienda. La segunda, suspender los giros. Ve que ahí hay un riesgo tan grande que le suspende los giros al municipio o al resguardo cuando ya administre sus recursos. Le deja de girar, ya no le llega la plata al siguiente mes. Y eso lo hace vía una resolución y lo puede hacer. Claro, hay un procedimiento administrativo para que lo pueda hacer, pero puede suspender los giros. Y tercero, puede quitarle la competencia al municipio o al resguardo y decir, no municipio, no resguardo, usted no está pudiendo hacer eso, le voy a quitar la competencia y se la asigno al que la tenía antes. En el caso del municipio le puede quitar la competencia de agua potable y se la asigna al departamento. En el caso de los recursos de administración especial le puede quitar la competencia al resguardo y devolvérsela al municipio, lo que quiere decir que de ahí en adelante los recursos se siguen ejecutando vía convenio administrativo. ¿Listo? ¿Es claro? Bien, entonces es muy importante que los resguardos conozcan esto. Esto no es para meter susto, esto es para decir, administrar recursos tiene cosas muy positivas, pero también tiene estas responsabilidades que deben ser evaluadas y tienen que ver si tienen la capacidad de tener personas que llenen el food, personas que conozcan de contratación para que no se vayan a meter en un problema, para que el control fiscal no se vuelva una complicación con el ministerio, con la Contraloría, y es parte de lo que los resguardos deben evaluar a partir de la expedición de esos nuevos decretos. Bien, hasta ahí esta primera parte. Muchas gracias.